dada la función real f, que va desde los reales hacia los reales, y tenemos la función dada f de x por 7x menos 9. Claramente esta función es de primer grado y por tanto es una función lineal. Si nosotros graficáramos esta función, ¿no es cierto? Tendríamos aquí el gráfico cartesiano, el eje x y el eje y, y tendríamos aquí una función que claramente tiene una pendiente positiva, ¿no es cierto? Si recuerdan, una función lineal se escribe de la forma y es igual a mx más n, ¿cierto? M es la pendiente, ¿no es cierto? Y n es el coeficiente de posición. Pero, entonces, si yo graficara esto según esta fórmula, diría entonces, ya, la pendiente vale 7, ya, entonces es hacia arriba. Y me dice que empieza, entonces, el coeficiente de posición es menos 9. Significa que topamos el eje Y una vez en el punto menos 9. Entonces la función se vería más o menos así. Voy a corregir acá. Entonces se vería más o menos así. Una línea recta hacia arriba, ¿no es cierto? Que va creciendo hacia allá. Ok, pero eso significa que su pendiente es constante, ¿no es cierto? Nunca cambia. Pero ¿cómo se mide la pendiente? La pendiente se mide como delta y partido delta x. Es decir, la diferencia entre dos puntos de y partida la diferencia entre las x de esos mismos puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos si tenemos dos puntos, entiéndase, no sé, x sub 1 e y sub 1 y x sub 2 y y sub 2, entonces la pendiente entre esos dos puntos en una función que claramente es lineal, entonces sería y2 menos y1 partido x2 menos x1, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos una función que claramente es lineal, ¿ya? Por tanto, su pendiente se representaría de esta forma también, ¿no es cierto? Ok. Entonces tomemos cualquiera de los puntos, me dicen. Entonces, para elementos distintos A y B de su dominio, se tiene que, ok, entonces f de B menos f de A partido B menos A sería, ¿qué cosa? Ustedes podrían simplemente, ok, reemplazan estos números aquí y se darán cuenta que les va a dar 7. ¿Pero por qué? Es muy simple. Porque recuerden que m vale pendiente. Y miren la forma que tiene esta expresión, ¿cierto? Esta expresión tiene la forma de la pendiente. ¿Lo pueden ver? Por ejemplo, en este caso, ya no se dice y, se dice entonces que ahora lo podemos interpretar como el punto A y el punto imagen de A, entiéndase A bajo la función, y el punto B y la imagen de B bajo la función, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los puntos, por ejemplo, en este caso, nuevamente, el menos 9 aquí está esto, y digamos que tenemos aquí el punto A y aquí el punto B. Entonces aquí tenemos f de A, ¿no es cierto? Y allá tenemos entonces f de B. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente, no es cierto? Recuerden que sería entonces la distancia entre estas f partida la distancia entre esas x, ¿no es cierto? Y sería entonces f de B menos f de A partido B menos A, que es precisamente eso. Y eso nos daría la pendiente, que en este caso es 7.